Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 28 de enero del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Indignación Justa. Permítanme compartirles lo que significa indignación. Significa enojo, ira o enfado vehemente contra una persona o contra sus actos. Normalmente la mayor expresión de la ira es negativa. Sin embargo, existe la indignación justa. Toda manifestación de injusticia debiera causar en nosotros una indignación justa, pero muchas veces ni siquiera manifestamos nuestra indignación, sino que hasta fomentamos la injusticia. El Señor Jesús, cuando vio que hacían de la casa de su padre una cueva de ladrones, experimentó la indignación justa y expulsó a quienes profanaban la santidad del templo. San Mateo 21, 12 y 13, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versos 14 y 15, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas y con el látigo echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Estos mercaderes habían desvirtuado totalmente la casa de Dios, y Jesús fue movido por un celo santo y con la autoridad de un rey desalojó a toda esa gente y purificó el templo, y grande y justa fue su indignación, que nadie intentó decirle nada. Aquí tenemos otro ejemplo de indignación de Jesús, que me parece que también nosotros debiéramos mostrar esta indignación en los casos actuales y modernos de estos actos que vemos hoy día en nuestras iglesias. San Marcos capítulo 10 versos 13 y 14, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Note bien ahora, viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Aquí está el tercer caso que también indignaba a Jesús. San Marcos capítulo 3 versos 4 y 5. Les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, es decir, con indignidad, entristecido por la dureza de sus corazones, les dijo, al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Muchas veces nosotros miramos estos actos, pero también muchas veces no experimentamos esta indignación justa. Jesús descendió lentamente las escaleras del templo y levantó el látigo que en su mano parecía haberse convertido en un cetro real. Ordenó a los negociantes que abandonaran los límites sagrados del templo y se llevaran sus mercancías con un celo sublime y una severidad que nunca antes había manifestado. Volcó las mesas de los cambistas y las monedas cayeron sonando fuertemente sobre el suelo de mármol. Los más endurecidos y desafiantes no se atrevieron a desafiar su autoridad, sino que con pronta obediencia los dignatarios del templo, los sacerdotes negociantes, los comerciantes de ganado y los agentes de bolsa huyeron de su presencia. Un miedo aterrador se apoderó de la multitud, que sintió la sombra de la divinidad de Cristo. Note bien, gritos de terror escaparon de cientos de labios palidecidos, mientras la multitud se precipitaba del lugar. Salieron huyendo. Jesús no los golpeó con el látigo de cuerdas, sino que a sus ojos culpables aquel simple instrumento les pareció como espadas relucientes y enfurecidas, tirando en todas direcciones y amenazando con derribarlos. Así la presencia del Señor santificaba el monte, su presencia hacía igualmente sagrado el templo erigido en su honor. Cuán fácilmente habría podido resistir aquella inmensa muchedumbre
a la autoridad de un hombre. Pero el poder de su divinidad, note bien, los abrumó con turbación y un sentimiento de su culpabilidad. No tenían fuerzas para resistir la autoridad divina del Salvador del mundo. Los profanadores del lugar santo de Dios fueron expulsados de sus portales por la majestad del cielo. Después de que el templo fue purificado, el proceder de Jesús cambió. Note bien, aquí vamos a ver todo un panorama diferente. La terrible majestad de su semblante dio lugar a una expresión de la más tierna simpatía. Miró a la multitud que oía con ojos llenos de dolor y compasión. Hubo algunos que se quedaron retenidos por la irresistible atracción de su presencia. No se dejaban atemorizar por su espantosa dignidad. Sus corazones se sentían atraídos hacia él con amor y esperanza. No eran los ricos y poderosos que esperaban impresionarle con su grandeza, sino los pobres, los enfermos y los afligidos. Solamente ellos quedaron ahí en el templo, los necesitados realmente. Es cierto que hay una indignación justificable aún en los seguidores de Cristo, cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, cuando vemos al inocente oprimido. Una justa indignación conmueve el alma. Un enojo tal, nacido de una moral sensible, no es pecado. Pero los que por cualquier supuesta provocación se sienten libres para ceder a la ira o al resentimiento, note bien, están abrazando el corazón de Satanás. La amargura y la animosidad deben ser desterrados del alma si queremos estar en armonía con el cielo. Muchos son celosos en los servicios religiosos, escuchen bien, mientras que entre ellos y sus hermanos hay desgraciadas divergencias que podrían reparar. Dios exige de ellos que hagan cuanto puedan para restaurar la armonía. Antes que hayan hecho esto, no puede, fíjense bien, aceptar sus servicios. El deber del cristiano en este asunto está claramente señalado. Queridos amigos y hermanos, no es pecado experimentar una indignación justa, pero si esa actitud es una constante en nuestra vida, debemos estar seguros de que no se trata de una indignación justa, sino del poder del enemigo actuando en nosotros. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.